Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenos días, mi nombre es Eric Caldelas. Es un placer estar saludando desde este domingo, desde aquí de los estudios de Alhambra, California. Y hoy tengo un tema muy interesante acerca de lo que es el cerebro. Pero antes de empezar, quiero saludar a todos nuestros televidentes que nos miran en todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica y lo que es también Argentina. Tenemos televidentes que nos miran desde Argentina y también para nuestros amigos de aquí de California. Hoy quiero hablar del cerebro, pero antes de que empecemos, donde quiera que estés, inclina tu cabeza para orar. Oremos. Gracias, Padre Eterno, por esta bendición. Es un placer trabajar para usted. Que los televidentes en este día puedan aprender lo que es referente a cómo debemos tratar el cerebro, que es una parte esencial de nuestra vida y tal vez la principal que tú nos has puesto para adorarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, el cerebro es una parte importante. No que los demás órganos no sean importantes. El cerebro es realmente lo que Dios nos dejó para tener libre albedrío, para pensar, y sobre todo que debemos de cuidar lo que es el lóbulo frontal. Por lo que respecto a lo que debemos de comer, aquí vamos a aprender qué es lo que debemos de comer, qué es lo que no debemos de comer, para no dañarlo tanto. Y en el siglo IV, por ejemplo, Aristóteles, que fue uno de los grandes maestros, pensaba que el cerebro era prácticamente una esponja simplemente para enfriar todo el sistema y la sangre. Y así lo consideraron por muchos siglos, que el cerebro era prácticamente como una esponja, pero no sabían lo importante que es, y sobre todo lo que es la hipófisis, lo que es las glándulas que segregan, que se mueva todo el sistema inmune, que se mueva la glándula tiroides. O sea, el cerebro es importante, pero es algo bien complejo, muy complejo, que aún ahorita en el siglo XXI se están haciendo grandes descubrimientos, muchos descubrimientos que no les decía al principio, pensaban que era simplemente algo para enfriar la sangre y como una esponja nada más para eso. Pero ahora se han dado cuenta que tiene dos partes importantes, y muchas personas que, por ejemplo, la parte izquierda es la que maneja la parte derecha de tu cuerpo, y la parte de derecha te maneja la parte izquierda del cuerpo. Y hay muchas personas que usan solamente una mano cuando deberíamos de usar las dos, para que el cerebro se desarrolle mucho mejor y tengas más capacidad y de aprendizaje. Por eso las personas que aprenden a hablar otros idiomas, aprenden a usar por ejemplo, algún instrumento musical, ya sea violín, guitarra o piano, todo eso, tienen nuevas conexiones. Es importantísimo que esta parte que tiene millones y millones de neuronas y neurotransmisores sea siempre alimentada correctamente, ya sea con estudio
y también físicamente con alimentos, por ejemplo, como las grasas esenciales. Y cuando hablo de grasa no estoy hablando de grasa animal, sino estoy hablando realmente de los omegas, que son esenciales. El cerebro se alimenta de 3 cosas. Se alimenta de la glucosa, que es lo que nosotros comemos, se alimenta de oxígeno y se alimenta de conocimiento. Así que para poder estar simplemente funcionando y que las neuronas funcionen bien y que no se deterioren, hay que usar cosas prácticamente que el Eterno nos dio para usar. No le debemos de meter cualquier cosa porque las vamos dañando, y sobre todo con cosas que vamos a ir viendo delante de este programa. Vamos a ver cosas que le hacen un terrible daño irreparable. Hay personas que han sufrido por ejemplo, de un derrame cerebral, y cuando los han abierto, esas personas prácticamente les han descubierto que tienen muchas más conexiones que una persona normal que nada más usa el cerebro. A veces hay muchas personas que el cerebro ni tan siquiera lo usamos, se van a ir al cielo sin haber usado el cerebro. Prácticamente no han leído, no leen, no estudian, no escudriñan sobre todo la palabra de Dios, y sobre todo esos temas que hablamos nosotros aquí que son de salud, tienen que ver mucho con el régimen que es dado por Dios. Es el único régimen alimenticio que Dios aprueba, que es volviendo al Edén de Génesis 1:29. Así que hay que usar el cerebro, pero en buena manera, y alimentarlo también de buena manera. Vamos a ver algunas cifras importantes acerca del cerebro. Por ejemplo, el cerebro, sabían que produce energía. Puede prender hasta un foco de la energía que tiene, porque nosotros realmente nos comunicamos por energía. O sea, por los mismos neurotransmisores producen energía para que se muevan las neuronas y se hagan las conexiones. Así que también el cerebro es la parte más grande del cuerpo, y su espesor está protegido por una capa que es el único órgano que está más protegido. Claro, hay golpes innecesarios, por ejemplo, como los boxeadores. Hay muchos que terminan mal, como recuerdo a Muhammad Ali. Él terminó con Parkinson. O sea, tiene también que ver con la alimentación, pero también tiene que ver con los golpes. Dios no nos dejó para que nos golpeemos, sino somos realmente muy frágiles. Así que, aunque esté protegido, hay cosas que le pueden penetrar. Por ejemplo, como las drogas, las bebidas alcohólicas, lo que son comidas mal elaboradas. Todo eso puede penetrar el cerebro y hacerle un gran daño. Así que aunque tenga esa protección, siempre por dentro le podemos hacer daño, porque todo el cerebro, realmente el torrente sanguíneo va todo hasta el cerebro y regresa hasta la punta de los pies. Así que nosotros podemos hacerle un gran daño a esa parte del cerebro. Así que consume realmente el cerebro casi 5 gramos de la glucosa que nosotros consumimos por hora. En una hora consume casi 5 gramos de la energía total de lo que comemos. 15% del flujo sanguíneo va al cerebro. Así por eso les decía, cuando nosotros comemos comida chatarra, o como le llamamos aquí en Estados Unidos junk food, o realmente no podemos darle una buena alimentación. Entonces contaminamos la sangre, porque les digo, 15% de la sangre llega al cerebro, y si llega toda contaminada, y entonces le estamos haciendo un gran daño. 20% del oxígeno. El oxígeno es importante. Las personas pueden vivir
sin comida por varios días, sin agua también por varios días, pero sin oxígeno solamente 2-3 minutos y le hacemos un gran daño al cerebro. Así que hay que cuidarlo porque el gran yo soy todo lo hizo perfecto. Nosotros lo hemos destruido, y todos los que destruimos el cuerpo, pues vamos a tener consecuencias, y consecuencias muy terribles. O sea, es una lástima para mí a veces ver personas que tienen demencia senil. ¿Y qué es la demencia senil? O sea, empiezan a tener problemas de aprendizaje, se los olvida todo. A veces andan buscando sus lentes, los traen puestos aquí en la cabeza, o andan buscando algo y andan buscando como locos por todos lados, y ahí tienen sus lentes o su sombrero o su gorra, lo que usen. Y esa es demencia senil. Muy jóvenes empiezan a tener ese problema de que se les olvidan las cosas. Así que necesitamos un buen oxígeno, hay que abrir nuestras ventanas, hay que salir a hacer ejercicio al aire libre. Los que tienen el privilegio de vivir en lugares que hay árboles, hay que ir a caminar ahí con ese aire bueno, o en el mar, que es un aire muy saludable. Así que pasan 45 litros de sangre cada hora por el cerebro. Y si la sangre está contaminada, prácticamente le hacemos un gran daño, porque estamos contaminando toda nuestra máquina principal, porque es la que es el general del cuerpo, el que manda las pulsaciones, el que manda. Por ejemplo, yo cuando muevo esta mano, el cerebro lo capta, pero en décimas de segundo, muy rápido. O sea, así que si nosotros tenemos problemas de salud, es porque le hemos hecho un daño con mucha toxicidad, con muchas sodas, sobre todo las sodas negras, y sobre todo con el azúcar. Y aparte lo hacemos que se vuelva vicioso, porque pues una vez que tú le empiezas a poner todo eso al mismo cuerpo, porque tiene una conexión el cerebro con el segundo cerebro. El segundo cerebro, que son los intestinos, tienen muchas neuronas. Así que tenemos que cuidarlo. La velocidad de los impulsos que les decía, los impulsos nerviosos, son tan rápidos que son 120 metros por segundo los impulsos que hace. O sea que estamos hablando a un equivalente de 430 kilómetros por hora. O en millas, que estamos aquí en Estados Unidos, en millas serían 267 millas por hora. O sea, es una velocidad tremenda. O sea, simplemente si tú corres aquí, corremos últimamente la gente abusa y corre en 80 millas por hora, que son como 120 kilómetros por hora. Y ya sacas la mano y te hace como que se te quisiera romper de la piel con esa velocidad. Ahora imagínense 430 kilómetros por segundo. O sea que, 120 metros por segundo, 430 kilómetros por hora, es demasiada velocidad. Así que para que veamos que cuando tenemos una reacción es rápido, porque el cerebro así trabaja, así lo hizo el Eterno, lo hizo muy bien. Así que el cerebro del hombre tiene un peso aproximado de 1450 gramos. De los hombres es un poquito mayor, y de la mujer es un poquito menor, nada más simplemente cambia por 200 gramos, es siempre más pequeño. Así que esas conexiones, también tiene muchas conexiones, más de 10,000 conexiones tiene. Es importante. Tiene de las fibras nerviosas una longitud de 1600 kilómetros. O sea que si lo midiéramos, sería como prácticamente de aquí a Nueva York. Me imagino que debe ser esos kilómetros de lo que tiene de esas conexiones. O sea, es algo que si el hombre a veces ha tratado de hacer cosas, pero jamás vamos a poder igualar a lo que hizo el Eterno, porque Él lo hizo perfecto. O sea, nada es tan grande como lo que hizo Él. Así que, y tiene supuestamente 100,000 millones de células nerviosas y conectadas con la médula espinal. Así que eso es
es lo que tenemos prácticamente, y también tenemos algunas células gliales que son las de soporte, así que es una máquina maravillosa, maravillosa, no es cualquier cosa. Así que lo que debemos de siempre tratar es de prevenir que no se nos dañe el lóbulo frontal. También no podemos, por ejemplo, el área motora del lenguaje. Debemos de cuidar todo eso porque hay gente que con un golpe o se quedan ciegos o pierden el área motora del lenguaje. Y es importante entonces, aunque esté protegido, debemos de cuidarlo, o sea, no debemos de golpear. Pero les decía al principio del programa, no nada más es que le demos un golpe, sino también lo que hacemos es también lo maltratamos con las drogas, y sobre todo con las drogas ilícitas como por ejemplo la cocaína, la morfina, la cannabis, en nuestro país le dicen marihuana. Así que todo eso le hacemos un gran daño al cerebro, y no deberíamos de hacer eso. Este es un programa realmente muy importante, así que necesitamos tenerlo bien, porque también en el cerebro, cuando nosotros le hacemos traumas o agarramos también una infección o una alimentación mal equilibrada, todas esas combinaciones y esos contaminantes de los ambientes y todo, junto con el estrés, le hacemos una gran amenaza al cerebro y ya no puede realizar sus funciones complejas que tiene, porque son funciones muy complejas que tiene. Así que nosotros debemos siempre de tratar de que el cerebro esté físicamente bien, porque si no también le hacemos un daño psicológico, hacemos un daño prácticamente en lo que es lo que le podemos dañar. Entonces vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el espíritu de profecía acerca de esto. Dice: la comida sencilla puede ofrecer, realmente la comida que ofrece Dios, un servicio perfecto para los requerimientos realmente del cerebro, para que no se debiliten los nervios delicados del cerebro, dice la hermana G. de White, ni se estropeen, ni se paralicen, incapacitándolo para discernir las cosas sagradas o considerar la expiación, la sangre purificadora de Cristo como algo barato, algo sin estima. O sea, eso es lo que puede pasar, sobre todo porque hablo yo para todas las comunidades cristianas, porque estos programas son sacados de la Biblia. O sea, claro que su servidor pues estudió todo lo que es las ciencias de la medicina alternativa, y lo aplicamos con ciencia, con Biblia, porque así debe de ser. Así que todas las comunidades, no es un tema exclusivo para una iglesia, es para todas las iglesias, porque esto es bíblico, lo hemos sacado de la Biblia. Así que si no queremos nosotros tener problemas para discernir, sobre todo lo que es la expiación, lo que hizo Cristo por nosotros, recordemos una cosa, que el Eterno nos hizo a nosotros, tenemos doble valor por la creación y por la redención que nos redimió en la cruz. Así que somos bien valorados. Hay gente que tiene su estima muy baja, y es porque le hemos hecho un daño al cerebro con lo que comemos y todo, y a veces hay que trabajar mucho con lo que son los salmos, lo que son los proverbios. Nos ayudan muchísimo a que la gente se estabilice de sus problemas mentales, psicológicos y de estrés. Es una de las mejores terapias que puede haber, de lo que es salmos en la mañana y proverbios también, porque eso te dan sabiduría. Y aparte, unos baños de agua fría, para que haya 2 veces al día baños de agua fría, para que haya buena circulación y saque todo lo tóxico. El cuerpo tiene que sacar todo lo tóxico para que entonces podamos discernir las cosas sagradas. Así que hay que hacer cosas interesantes. Vamos a ver lo que dice el libro de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 64, acerca del cerebro. Dice, aquí habla la escritora favorita de tu servidor,
que habla acerca de lo que tiene que ver con medicina natural, revelada por el Eterno. Dice, creo que el Señor escucha mis oraciones y enseguida salgo a trabajar para que esas oraciones tengan respuesta. Pues estoy segura de seguir trabajando para el Señor con ánimo y fortaleza para cuidar el poder de nuestro cerebro. Si abusamos de él, no tendremos un depósito donde extraer algo en momentos de emergencia. Esta es la carta 150 y 193. Dice, la adquisición de un gran número de libros de estudio interpone demasiado a menudo entre Dios y las cosas celestiales. Así que este conocimiento, realmente cuando hablamos del cerebro, nosotros a veces le metemos mucha información. Esa información prácticamente debe de ser realmente de las Sagradas Escrituras. Ese debería ser nuestro libro de texto. Y también nosotros que estudiamos el Espíritu de Profecía, también hay mucha información acerca del cerebro. Cuando nosotros le metemos demasiada información de otros libros que son hechos por hombres, a veces lo que hacemos es entorpecer el conocimiento de la verdadera palabra, porque la curación de todo lo que estoy hablando realmente viene de Dios. O sea, nosotros realmente somos instrumentos, Él es el director, nosotros somos simplemente herramientas de esta obra que estamos hablando de lo que es la Reforma Pro Salud. Es importante de que estudiemos cosas que sean relevantes y que tengan que ver con cosas que ayudan para la mente, para que no tengamos esa mente entenebrecida, que no tengamos ese problema de que tenemos el lóbulo frontal bien tapado una venda, porque cuando tú empiezas a comer bien y empiezas a alimentar realmente al cerebro, como te decía al principio del programa, que le dan los nutrientes esenciales, que son los omegas, que es la glucosa, pero de las frutas, por ejemplo, que se llama fructosa, y tiene una buena oxigenación, hace buen ejercicio, el cerebro va a estar trabajando al 100%, y sobre todo si nosotros les damos una alimentación con lo que son los sprouts, se me olvidó la palabra en español, los germinados. Si le damos germinados, eso es muchísimo bueno para el cerebro. Entonces les decía, a pesar de que tiene una protección física, puede ser dañado por agresiones, ya les decía, por agresiones de drogas o algún golpe o algunas radiaciones electromagnéticas. O sea, el problema está, mucha gente se la pasa mucho tiempo en el celular. Y esos problemas de la electromagnética es un problema grave. ¿Por qué? Porque la gente no camina, por ejemplo, para sacar todas esas radiaciones de la televisión, de los celulares, de los microondas, de todo lo que tenemos, estamos rodeados, y aparte de los cables eléctricos, hay que caminar en el pasto para sacar todo eso positivo, hay que sacarlo para no dañar el cerebro. A pesar de que tiene esa protección que les decía, también no puede ser protegida por los químicos que nosotros le metemos. Ese es un gran daño que le podemos hacer, porque les decía, tenemos esta protección por fuera, pero por dentro esa protección atraviesa las barreras. ¿Por qué? Porque atraviesa por el torrente sanguíneo. Así que hay que darle sus necesidades básicas, como es el oxígeno, la glucosa, pero de buena calidad. Y también los buenos hábitos son indispensables. La buena hidratación. Recuerden, el cerebro ocupa mucha agua, de toda el agua que tomamos, se ocupa casi una cuarta parte del cerebro ahí. Para tener un buen equilibrio, ejercicio, respirar aire puro. Es importante el aire puro, sobre todo las personas que pueden ir por ejemplo, nosotros que descansamos nada más los domingos, podemos ir a la playa a caminar. Ese aire ionizado, aire bueno, te ayuda. Y sobre todo si caminas en la playa con los pies descalzos, es muy buena ayuda para que tengamos ese buen oxígeno. Podemos ir a las montañas también. El cerebro también es sensible a los microbios, a los virus, a los gérmenes, y pueden alterar su estructura. Así que nosotros debemos ser siempre constantes con lo que comemos. No, por ejemplo, si tú no quieres tener todo ese tipo de problemas, no quieres que no lo vayas a agarrar,
Pero yo siempre digo en los programas, el terreno lo es todo. Los virus y los microbios no son nada. Prácticamente si tú tienes un buen terreno, cuando hablo del terreno es que estoy hablando de algo que es el cuerpo que está en buen estado, está limpio, todo está funcionando correctamente. Tienes tu flora intestinal sana, un sistema inmune alto, entonces tenemos muchos microbios buenos que van a luchar en contra de las cosas externas que hacen daño al cuerpo y al cerebro. Así que si no queremos que tenga un daño permanente el cerebro, tenemos que tener ciertas normas de higiene básicas, ya les decía, agua por fuera, agua por dentro, la protección, siempre tener también, porque también a veces sales al campo y te puede dañar alguna garrapata y te puede dañar el cerebro porque esas garrapatas tienen bacterias y tienen virus de algún animal que han picado y luego vienen y te pican a ti, entonces les podemos hacer un gran daño. Entonces debemos tener siempre cuidado de estar protegidos. También necesitamos la atención psicológica y espiritual. Recordemos que nosotros estamos compuestos somos espirituales, somos carnales, pero necesitamos tener entonces ese funcionamiento bien, que funcione bien lo espiritual, porque si nosotros estamos bien espiritualmente no vamos a tener problemas de psicológicos. Por ejemplo, esas personas que normalmente tú hablas con ellos y en un momento reaccionan violentamente, tienen cambio de estado de ánimo. Aquí le llaman different mood, o sea, cambian de repente y tú no sabes ni cómo va a venir la persona. ¿Por qué? Porque estamos alejados, desconectados del Eterno, no estamos comiendo adecuadamente y nuestro cerebro no está rindiendo nada de eso. Nosotros necesitamos recibir amor, pero el amor ágape, no el amor de un hombre o de una mujer. Esos sí son esenciales, pero el amor verdadero es el que viene del Padre, el amor ágape, como decía Pablo, Abba, Padre. Así que nosotros necesitamos estar siempre en comunión con Dios, porque realmente Jesús dijo en una ocasión, cuando habló con la mujer samaritana, le dijo ella, es cierto que debemos adorar allá o acá. Dice, no, nosotros debemos adorar en espíritu, en verdad. No es necesario adorar en Jerusalén o allá, sino donde quiera que estés tú. Si tú eres una persona espiritual, Dios está en todos los lugares. Claro que es necesario que nos reunamos en un lugar para tener comunión con nuestros hermanos. Hay motivos obligados para ir al médico. ¿Cuáles son? Cuando tienes un dolor de cabeza acompañado de náuseas o vómitos, hay que ir al médico, porque si eso va de la mano con un desequilibrio en la visión, hay que ir enseguida al médico. Porque a mí me tocó la otra vez en una de las consultas a un amigo que fue a verme y tenía una opresión en el cerebro, y ya me había comentado un colega mío acerca de que es muy raro que el hombre padezca de dolor de cabeza. El dolor de cabeza es más común en las damas por la siguiente razón: porque ellas trabajan 24 horas. Nosotros los hombres salimos a trabajar 8 horas, 10 horas y ya estuvo. Pero la mujer, si es madre, tiene que atender sus asuntos, trabajar para en la casa, atender a sus hijos. El hombre, si el niño se enferma, se duerme y la mujer es la que lo atiende. Entonces la mujer no descansa suficientemente. Entonces ella padece más de dolor de cabeza. Un hombre, cuando padece dolor de cabeza, tenemos que tener alerta en eso, porque normalmente el hombre no padece dolor de cabeza. Solamente padecen de dolor de cabeza aquellos que deshidratan el cuerpo cuando toman. Hay una terrible deshidratación, lo que le llaman la resaca, o nosotros le llamamos en Veracruz la cruda. Las personas cuando están deshidratadas amanecen con un gran dolor de cabeza, pero eso es porque han abusado del cuerpo y han dañado el cerebro. Pero cuando tienes un dolor de cabeza y estas características que estoy diciendo, dolor de cabeza acompañado de náuseas y vómitos, pérdida de la visión, enseguida hay que ir a revisarse con un especialista. ¿Por qué? Porque puedes tener algún tumor. Y esta persona que les estoy contando, resulta que tenía un tumor.
Y ya tenía varios meses con ese problema, y cuando fue a verme le dije, oye, tienes que ir a verte, le digo, porque no es normal que tú padezcas de dolores de cabeza y sobre todo muy seguidos. Entonces no hay que esperar, porque hay unos dolores de cabeza que no ceden durante una semana, ya hay que tener cuidado. La otra señal es pérdida de fuerza en los brazos o piernas, dificultades para coordinar. Recuerden que si hay un golpe, podemos tener problemas en la cognición, que tiene que ver con el aprendizaje. En la cognición es bien importante que cuidemos, sobre todo el lóbulo frontal, que no se golpee. Hay personas que, hay una historia que escuché por ahí, que la leí en un libro, de una persona que era un buen padre de familia, trabajador, y trabajaba en las vías, cuando se estaban poniendo las vías del tren, y este hombre se golpeó con unas de esas barras de hierro, se golpeó el cerebro, le traspasó la barra el cerebro, y la gente pensaba que se iba a morir, pero él no se murió. Pero este hombre, de ser un buen padre, ser trabajador, ser honesto, no faltar al trabajo, empezó a faltar al trabajo, empezó a ser agresivo, empezó a tomar, se le hizo un gran daño en el lóbulo frontal. Así que por eso les digo, la gente se equivoca cuando practican esas cosas del boxeo, del karate, y andan echando pleito por todo el mundo. Si los pueden golpear o te puedes caer, siempre tienes que tener cuidado de estar protegido, sobre todo cuando andas en bicicleta o motocicleta. Lo siguiente también tiene que ver con la pérdida de la memoria progresiva, temblores en las manos. Todos esos problemas son, tiene uno que ver al médico. Es importante el oxígeno que les decía. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía de mi escritora favorita acerca del oxígeno, porque tiene que ver con el cerebro. Dice, para tener buena sangre debemos respirar bien. Las aspiraciones hondas y completas de aire puro llenan los pulmones de oxígeno para purificar la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida. Por todas partes del cuerpo, la buena respiración calma los nervios, estimula el apetito y hace más perfecta la digestión y produce un sueño reparador. Prácticamente con todo esto que dice mi escritora favorita, es lo que siempre decimos aquí mis colegas y su servidor, que una buena sangre es vida, una mala sangre es prácticamente muerte, porque cuando tienes la sangre contaminada vas a tener muchos problemas de virus, parásitos, microbios, inflamaciones y muchos problemas de salud. Así que si nosotros tenemos buena sangre, ¿y cómo se produce una buena sangre? Pues prácticamente comiendo un estilo de vida saludable, volviendo al Génesis 1:29, frutas, vegetales, hortalizas, semillas. Así que todo eso es cereales de buena calidad. Cuando yo hablo de esto, hablo de cosas de buena calidad, que no están manoseadas por el hombre, que no son genéticamente modificadas. Si las puedes conseguir, mucho mejor. Y sigo leyendo lo que dice ella. Hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Su capacidad se desarrolla mediante el libre funcionamiento, pero se disminuye si los tenemos apretados y comprimidos. Anteriormente las personas en el siglo pasado se ponían unos corsets, sobre todo las mujeres, que les tenían que hacer con el pie prácticamente, así las hacían con el pie y les jalaban el corset para que tuvieran una buena figura, pero le hacían un gran daño a su cuerpo y muchas se desmayaban porque no tenían buena oxigenación. O sea, nosotros realmente debemos de usar pantalones holgados y no muy apretados los cinturones, y las mujeres también ropa más holgada y que sea sobre todo de algodón, para que tengamos una buena entrada de oxígeno, de aire, para que el cuerpo esté sacando lo tóxico y no esté tan apretujado y esté sudando. Así que es importante para que los pulmones funcionen y no tengamos una mala sangre. Así que hay que saber respirar, hay que salir a respirar. Nosotros muchas veces no sabemos ni respirar y se vuelve un mal hábito no saber respirar. Hay que caminar, decía mi abuela,
erguido muchachito, que caminar, dice que perdiste algo, anda, no, le digo, no he perdido nada, tienes que caminar derecho para que tengamos una buena entrada de oxígeno. Así que hay que hacer muchos cambios. Bueno, ya les dije, vestir saludablemente es importante para que sobre todo las mujeres no tengan graves enfermedades y dolencias que se empeoran con la falta de oxigenación. Por eso cuando la persona tiene problemas de salud, es bueno que abramos las ventanas de los cuartos durante el día y de noche, no hay que cerrarlas. Hay que tener, mejor hay que cubrirse bien con algo calientito, pero tener las ventanas abiertas para que no haya problemas de oxigenación y haya una ventilación y esté saliendo lo sucio, lo tóxico. Eso es importante, no tener malos hábitos. Así que vamos a ver cómo, bueno, el cerebro realmente consume por minuto, glucosa consume 80 miligramos por minuto, equivalente a calorías por minuto. Menos de una caloría es 0,32 kilocalorías. Por hora consume, les decía, prácticamente casi 5 gramos de la glucosa de lo que nosotros comemos, porque lo que nosotros comemos prácticamente todo se convierte en glucosa. Pero si lo comemos de buena calidad es glucosa buena, o sea, lo que le llaman fructosa. Así que casi necesitamos siempre alimentarnos de una buena Así que nosotros, cuando le ponemos esa glucosa, prácticamente el cerebro, las neuronas las pueden almacenar como una reserva, las necesitan, así que mucha de la glucosa las reservan las mismas neuronas, por lo que deben recibir constantemente esos alimentos y tener una buena digestión para que pueda alimentarse el cerebro. Pero cuando hablamos también del azúcar para el cerebro, debemos de tener cuidado, porque debe de ser, les decía, azúcar buena, no azúcar refinada. Vamos a ver qué dice el Consejo del Régimen Alimenticio acerca del azúcar. El azúcar no es buena para el estómago, causa fermentación y anubla la mente y trae mal humor. Vemos lo que les decía al principio, nosotros debemos de consumir cosas saludables, cosas que dejó el Eterno, porque si nosotros le hacemos un daño a la mente y vamos a tener mal humor, porque necesitamos esa glucosa, pero de buena calidad. Pero esa azúcar refinada que le han quitado todo lo esencial, que le han quitado sobre todo la fibra, pasa directamente al torrente sanguíneo, porque lo que hace la fibra es como si fuese una esponja y no permite que entre el torrente sanguíneo tan de golpe, sino va bajando poco a poco. Y así que no nos va a traer ese problema de tener la mente nublada y tener mal humor. Y yo lo he visto porque las personas normalmente que me colaboran, amigos míos, prácticamente tienen que estar tomando constantemente cosas con azúcar, por ejemplo, café, leche y azúcar es prácticamente una bomba. Sigue diciendo ella en el Ministerio del Régimen Alimenticio, Consejo sobre el Régimen Alimenticio, dice: se suele emplear demasiada azúcar en las comidas, las tortas, los budines, las pastas, las jaleas, los dulces. Y esto nos causa una mala indigestión, particularmente los flanes, porque tienen 3 cosas que no deben de ir juntas, que tienen leche, huevo, azúcar. Y eso las personas les hace un gran daño, porque se hace un problema de fermentación terrible. Y estadísticamente las personas que comen todo esto le hacen un gran daño al cerebro. Pero los viernes, sábados y domingos hay estadísticas que dicen que la mayoría de las personas mueren en los fines de semana porque tienen malas costumbres, malos hábitos, van a las fiestas, o lo que llaman aquí parties, y se dan unas grandes tragazones y combinan de todo. Y si hay una mala digestión, una fermentación, esa fermentación te puede llevar hasta la muerte,
Así que hay que evitar muchas cosas para no tener problemas de eso. ¿Dónde podemos encontrar una buena aporte de glucosa? Por ejemplo, la podemos encontrar en los tubérculos, como por ejemplo la patata, la yuca. También los frijoles tienen suministro de glucosa para el cerebro, mucho mejor. Y te da un mejor rendimiento escolar y laboral. O sea, si nosotros comemos cosas de calidad, vamos a tener un mejor rendimiento. También los cereales integrales. Pero ya ahorita, como les decía, lo primero que ha hecho el daño, el enemigo de nuestras almas, ha sido los cereales, sobre todo el trigo. Solamente parece ser que hay un trigo que nosotros consumimos que se llama trigo cerrajeno. De ahí los demás trigos, hay otro, pero tenemos que tener cuidado porque la mayoría fueron alterados. No nada más fue alterado el trigo, sino también fue alterada la soya. Nosotros muchos consumimos soya. La soya fue alterada y le hace un daño a la tiroides. Y al hacerle un daño a la tiroides también le hace un daño al cerebro. Ya no funciona bien la pituitaria que le manda la orden a la glándula de la tiroides. Al no funcionar bien, le estamos haciendo un gran daño al cerebro. Y prácticamente nosotros no debemos de consumir soya. Solamente tienes que consumir soya de buena calidad y solamente la puedes conseguir que no sea genéticamente modificada. Si quieres tener buenos niveles de salud, prácticamente debemos de usar eso. ¿Por qué? Porque se descubrió que la soya se la daban a los puercos, y una vez un investigador abrió un puerco y quiso ver por qué con la soya se alimentaban y se ponían bien gordos, bien llenos de grasa y de todo. Dijeron, vamos a ponerle soya y voy a ver qué sucede. Y lo abrieron y se dieron cuenta que les destruía la glándula de la tiroides, y por eso ellos se engordaban, porque tenían la hipo, que realmente no metaboliza tan rápido. La hiper es que quema bien rápido. La hipotiroides es la que es lenta y prácticamente le hacía daño al puerco. Pero también las personas que la consumen le hace daño a ellas, se empiezan a poner a dañarse la tiroides y dicen, ¿por qué subo de peso? Porque estoy tomando cosas saludables. Pero no hemos investigado que todo eso es causa porque el hombre lo ha alterado por medio de las industrias grandísimas que quieren enriquecerse, no importándole la salud del humano. Por eso nosotros en estos programas de aquí de salud tratamos prácticamente de mostrar a la gente y de enseñarles lo que hemos aprendido nosotros para que estén alertas y empiecen a investigar. Necesitamos investigar porque, les decía al principio, muchas personas se van a ir al cielo sin haber usado el cerebro porque no investigamos. Todo queremos que nos lo pongan en la mano, y no es como los americanos. Ellos van a algún lado a comprar y andan siempre leyendo las etiquetas, andan con una canastita chiquitita, pequeña. Nosotros agarramos un carrito y le vamos echando de todo, échale, y todo prácticamente es junk food, basura, comida rápida, comida procesada. ¿Y qué es lo que le hacemos? Un gran daño al cerebro. Y se trata nosotros de que el cerebro lo protejamos por los tiempos que estamos viviendo, tiempos que nos estamos dando cuenta que están sucediendo muchas cosas. Y si tú tienes la mente nublada o una venda porque tienes el lóbulo frontal tapado, no te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo. Incluso te vuelves apático, que es uno de los peores problemas que tiene el humano. Cuando no funciona bien el cerebro, te vuelves apático. La apatía es uno de los peores problemas del humano, porque no le interesa nada. Pase lo que pase, no le interesa nada. Así que si no quieres tener problemas de graves de salud, hay que proteger el cerebro, hay que protegerlo, hay que alimentar bien las neuronas para que los neurotransmisores funcionen correctamente. Hay que eliminar el consumo que son pobres en fibra, hay que completamente eliminarlos porque están muy elaborados, tienen colorantes, tienen colores, lo que son los colores artificiales, tienen preservativos,
las bolsas tienen químicos, pasan años de un lado a otro, están a veces en las bodegas, donde hay ratas, donde hay insectos, donde hay de todo. Entonces todo eso lo debemos de evitar. Debemos de comer cosas que nosotros podamos sembrar o conseguir de buena calidad. Por ejemplo, los que nos están viendo en Centroamérica, en Sudamérica, que tienen sus terrenos y tienen buena tierra, pueden sembrar sus propias hortalizas, sus propios cereales. Nosotros aquí tenemos también la manera de conseguirlo con los farmers, porque están certificados. Si no, vienen los inspectores y se los llevan al laboratorio, y si están mintiendo, se meten en gran problema. Así que si hay todavía hay manera de hacer, dejar todo eso. Debemos de dejar de hacer esos panes tan elaborados como los panes que hacen con harinas refinadas. Hay que dejarlos, porque tienen un gran índice de glucémico, y la glucosa se eleva demasiado después de ingerirlos. Así que si queremos tener una buena sangre, que les decía al principio, la buena sangre es vida, hay que hacerlo con cosas más naturales. Sobre todo les hago hincapié a que no tomen cosas que les hacen daño al cerebro. Por ejemplo, los vinos, las cervezas, eso contaminan la sangre, la hacen negra. Está súper contaminada por el alcohol y por las drogas. Y si tú te haces un examen de sangre, vas a ver que su sangre no es roja, sino es negra. Está súper contaminada por el alcohol. Si quieres tomar algún vino, tómate un vino que no sea fermentado. Ayer decía en mi otro programa de ayer, decía que mucha gente se agarra de que Jesús tomó vino, pero el vino que tomó Jesús era vino que no era fermentado. No hay que equivocarnos con eso, no hay que ponerle palabras a la escritura, sino simplemente hay que escudriñarla, hay que buscar, hay que indagar. Así que si nosotros tenemos una buena sangre, no vamos a tener problemas de dañinos. Por ejemplo, la gente que tiene su glucosa muy baja puede tener también un problema de coma, malestares. Así que debemos puede llegar a muerte cerebral o también a convulsiones. Vamos a ver algunos hábitos saludables para el cerebro. Ya les decía algunos, vamos a repetir porque el tiempo se me está acabando. Vamos a hacer un resumen de lo que hablé. Vamos a ver, punto número 1, buena agua de calidad. No agua de esa agua muerta que tenemos por ahí que están embotelladas. No, al agua hay que moverla para oxigenarla, y si le podemos agregar unas pizquitas de sal de las Himalayas o sal de mar que tiene minerales, sería mucho mejor, o un limón. Pero esa agua que está ahí, sobre todo de esos botes baratos que traen el número 1 abajo, en la parte de abajo, esos están en el sol, están mucho tiempo en las bodegas, y no es mejor. Si tienes algún pozo que tenga, sobre todo que tiene un río por abajo que corre, o tienes alguna fuente que venga de la montaña, esa agua es la buena. Pero si no, pues con lo que tenga, pero tenemos que hidratar bien el cerebro, tiene que estar bien hidratado, para que no tengamos problemas de concentración. Por eso yo les digo a los jóvenes que nos están viendo, que cuando vayan a hacer un examen, no coman tanto, sino tomen agua y cómense una manzana, pero no vayan con el estómago tan lleno, porque está haciendo la digestión y no están concentrados. Ese día tomen bastante agua para que esté el cerebro hidratado, y así que vamos a tener una buena función química en el cerebro, una buena conexión entre los axones, todo lo que tenga que ver con algo muy importante. Dormir es súper importante, dormir suficiente. Tienen que ser como su servidor, como las gallinas. A pesar que vivo en la ciudad, se oculta el sol, y como dicen por ahí, a la camita. Llámeme, que me llame después de las 8, señores, estoy durmiendo. Así que es importante dormir suficiente para que el cuerpo se repare. Todo se repara. El cerebro hace sus funciones todavía, aunque estemos acostados, sigue haciendo sus funciones, y hace lo que el cuerpo se repare si nosotros le ponemos lo esencial, las cosas que necesitamos. Prácticamente, ya les dije, necesitamos. Desgraciadamente la tierra ha sido abusada tanto por el hombre, que se volvió abusivo y no dejó la tierra descansar ni que se recupere. Entonces hay que ponerle suplementos mientras podamos, que estamos aquí. Hay que suplementar el cuerpo para que tenga esa vitalidad que necesitamos, esa energía que necesitamos. Así que
tampoco hay que abusar tampoco de dormir 10, 15 horas, porque hay gente que de plano se agarra que parecen vacaciones, no. Hay que dormir de 6 a 8 horas bien. Pero en la noche, el cerebro, como estamos hablando del cerebro, tiene una glándula que segrega la melatonina, importante que esa glándula se active. En la mañana tenemos que salir al sol para tomar la vitamina D y de ahí se hace se sintetiza funciona como a las 8 de la noche empieza a funcionar la melatonina para que descansemos y nos reparemos. Por eso yo ayer hablaba del triptófano. El triptófano es importante porque el triptófano hace que se active esa glándula de la melatonina. Así que el tiempo se me está acabando. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la atención que han tomado y espero que este programa haya sido de suma importancia, cómo preservar nuestra salud, sobre todo cómo preservar donde está la función motora que es el cerebro, cómo hacer todo eso para que podamos tener salud y salud en abundancia, que es lo que quiere Dios, que estemos saludables, física, mental y espiritual. Es lo que Él quiere. No quiere que nosotros estemos sufriendo enfermedades que son producidas por la cafeína, por la cocaína, por las cervezas, por eso no te deja nada. Es una tristeza que las personas supuestamente se digan que están felices ese día, que están tomando y celebrando, y al día siguiente tengan un gran, terrible problema psicológico, una gran deshidratación en el cerebro, sin dinero, con problemas con tu esposita, con tu familia, y te corren del trabajo porque le estás haciendo un gran daño al cerebro. La gente dice, no pasa nada, no, te va haciendo un gran daño que te vuelves ya, no quieres trabajar. Así que hay que tomar cosas, en vez de tomar esas cervezas, esos cafés, podemos hacernos un té de té de limón que hay en nuestros países, un té de la hoja de naranja, cosas saludables para tener y si lo puedes tomar sin azúcar, mucho mejor. Así que mi nombre es Eric Caldelas y espero que vernos la próxima semana. Estamos aquí también los sábados a las 3 de la tarde, está su servidor dando su programa de salud, y ahora los domingos, en unos 10 minutos va a comenzar mi compañera también a dar un tema, así que no te vayas, solamente vamos a un break y regresamos. Bendiciones. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.